Bienvenido a esta segunda clase del taller de fotografía. En esta ocasión vamos a hablar de la composición, seguimos con este tema de las formas de componer y precisamente hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es la composición dentro de la fotografía? Cuando decimos composición nos referimos al conjunto de relaciones que se establece entre los elementos visuales que en ella participan, siendo fundamentalmente la distribución de tales elementos en el espacio determinado, es decir, el formato o el encuadre fotográfico. Generalmente la composición va a girar entre dos y 3 puntos de máxima atracción visual, y esto va a permitir que las personas que vean la foto sepan dónde vamos a dirigir la mirada, vamos a darle el valor estético dentro de la composición. En resumen, componer es organizar las formas dentro del espacio visual disponible con sentido de unidad, de manera que el resultado sea armonioso y sea estético. Así, la composición es el paso determinante para crear un lenguaje fotográfico, el cual debe dar un mensaje sin necesidad de escribirlo. Es decir, que toda fotografía debe tener su razón de ser, una historia que contar, un hecho que registrar, un estado de ánimo, una emoción que evocar y un pensamiento que dar, una relación que contar. Es decir, la fotografía debe tener contenido, y para que la fotografía tenga contenido es necesario empezar a hablar de un lenguaje fotográfico, y el lenguaje fotográfico se crea a través de las formas de componer. La distribución y la colocación de los elementos en el formato y la configuración relativa de estos va a dar sin duda una gran cantidad de formas de componer. Entre ellas está la ley de tercios, entre otras, y estas formas de componer nacen de los pintores que tuvieron mucho más tiempo para perfeccionar estas técnicas y estas formas, y ya después, cuando aparecieron los fotógrafos, pudieron incorporar estas formas que ya tenían los pintores en el nuevo arte de la fotografía. También tenemos la composición en T invertida, la composición en U, la composición en triangular, composición en L asimétrica, entre otras. Entonces empezamos con la composición en T invertida. La composición en T invertida nos da una simetría bilateral centralizada. La figura que inicialmente aparece estática va a aparecer con una elevación con respecto al fondo dado, porque el elemento que está primero en la imagen dentro del encuadre va a hacer que la persona se aleje del fondo, no se va a ver completamente plano, completamente pegada, y vamos a tener una cierta relación de distancia entre el fotógrafo y el personaje de la fotografía. Si bien en este espacio vemos que aparece esta imagen que también está en una forma de composición de T invertida, al igual que la imagen del señor con el sofá. Ya tenemos la composición en U. Esta composición tiene una simetría bilateral en donde el fondo casi plano va a cobrar cierta relevancia con la incidencia de la luz y las posiciones de las personas. Esta composición en U nos permite a nosotros generar una imagen más atractiva. Si tomamos de ejemplo esta primera imagen que tenemos acá, simplemente al utilizar un desnivel o romper esa simetría de las tres personas paradas a la misma altura, entonces va a hacer que la imagen sea mucho más interesante que si simplemente dejamos a las tres personas viendo en el fondo. Lo mismo pasa en esta situación con el bodegón, que tenemos esa composición en U invertida, en U. Después tenemos la composición en triangular, que es una composición que nace bastante de los temas católicos, de la religión, porque se pintaban a las vírgenes con una forma exactamente de triángulo. En esta imagen, la del centro, vemos que la cabeza de esta representación empieza en una parte más angosta y se va anchando hasta una parte pues mucho más ancha, generando una composición en triángulo. Y ya cuando apareció la fotografía, ya pasaron algunos años, que ya era un poco menos tabú representar el cuerpo de la mujer desnudo o con poca ropa, aparecen ya las fotografías de modelaje en que la modelo empieza a describir un triángulo con la posición de su cuerpo, y lo vemos aquí. Vemos que las piernas y el muslo van a generar esa parte del triángulo, mientras que el brazo termina de cerrar esta composición en triangular. Después aparece la composición en la asimétrica, que da un cierto sentido de movimiento, una idea de movimiento, pero en muy poca proporción. Esta composición en L asimétrica va a permitir, y es muy útil para tomarle fotografía a las personas que están tocando guitarra, que están tocando un bajo, entre otras, porque la posición natural al tocar la guitarra va a generar una L invertida, asimétrica.
Después está la composición en diagonal, que es muy dinámica, pero esta va a variar mucho con respecto al ángulo holandés o aberrantes, porque el ángulo holandés o aberrante es la inclinación de la cámara a 45 grados con respecto a la línea del horizonte, mientras que la composición en diagonal, lo que se encuentra inclinado es el objeto que nosotros le estamos haciendo la fotografía. Es decir, que la línea del horizonte va a permanecer completamente recta. También hay otras formas de utilizar la composición en diagonal, pero siempre y cuando teniendo preservando el horizonte recto y haciendo que los elementos estén en diagonal con respecto al horizonte. Vemos en esta imagen cómo esta trompeta marca la diagonal la diagonal en la composición, y lo mismo pasa con la chica en la cama flotante. Después aparece una cuestión que es muy importante en la fotografía y en el lenguaje audiovisual, que es la ley de tercios. Nosotros cuando empezamos a hacer fotografía, lo primero que hacemos es centrar a las personas en el centro de la cámara y vamos a generar allí un equilibrio, lo que va a hacer que la imagen empiece a perder peso, no se vea tan interesante, sino que sea un poco más aburrida. Y para romper esa simetría que generamos como un error normal al aprender a tomar fotografía, podemos utilizar la ley de tercios. La ley de tercios lo que hace es generar ese desequilibrio, que no es que esté mal el equilibrio en la fotografía, pero iniciando en la fotografía hay que romper el equilibrio fotográfico. Y la ley de tercios nos va a servir para hacer exactamente eso. Esta regla se basa en los tercios en tres partes iguales, tanto verticales como horizontales dentro del encuadre fotográfico, y los puntos de intersección entre las líneas verticales y horizontales son las zonas áureas, en donde nosotros vamos a ubicar a los elementos que nosotros vayamos a fotografiar. Nosotros podemos utilizar 2 o 3 zonas áureas, pero nunca podemos utilizar las 4 porque vamos a generar que la imagen quede saturada. En este caso vemos las zonas áureas en las intersecciones de las líneas horizontales y las verticales. Aparecen una división aparecen esas 4 zonas áureas en A, B, C, D. Entonces nosotros podemos ubicar el objeto dentro de las zonas áureas A, C, D, B o D o A, B, C, A, B, D, de esta forma, pero siempre utilizando máximo 3 de estos puntos en las zonas áureas. En esa siguiente imagen tenemos la utilización de 3 zonas áureas dentro de una fotografía. Estas 3 zonas áureas están compuestas por la mirada del jaguar, y el cuerpo pues termina completando las 2 zonas inferiores y llenándola como de sentido, mientras que esta parte de acá queda vacía, pero esta se va llenando por la ley de la mirada. Si bien esta imagen está cargada bastante visualmente por la ventana, la parte principal de la fotografía no es todo este espacio de las ventanas, todas estas líneas horizontales y verticales, sino que se convierte en esta cabeza que aparece en la zona áurea número D. Entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar la ley de los tercios, junto con las demás otras leyes de composición. Recuerden que las leyes de composición en la fotografía se pueden aplicar en una fotografía, varias de ellas al mismo tiempo. Entonces el ejercicio que vamos a hacer con respecto a esta presentación es tomar fotos a través de estas formas de componer, las cuales deberán ser enviadas al chat institucional en el cual se está tomando la asistencia. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio y seguiremos haciendo mucha más fotografía.